Buenos días, de nuevo, bienvenidos a su programa Análisis. Hoy vamos a estar tocando un tema de suma importancia para ustedes, amigas televidentes, amigos que nos están viendo a través de las cámaras. Tema que a usted le interesa, padre, madre, representantes, hijos. Estaremos hoy hablando sobre la ley de protección de niños, niñas y adolescentes. Quiero decirle que Venezuela es uno de los países que mantiene una constitución que podríamos decir que es la mejor del mundo y que a través de sus cartas magnas, pues, garantiza los derechos de todos los venezolanos y venezolanas, y que eso nos da privilegio verdaderamente de ser ciudadanos responsables. A través de esa carta magnas se han creado mecanismos, organismos que administran las leyes y la justicia en este país. Hoy tenemos dos figuras importantes en el municipio, como es nuestra amiga Yoribel Ruiz, presidenta del SEGNA, y el doctor Víctor Tejeras, consultor jurídico del municipio de Independencia. Vamos a estar tocando temas sobre la descomposición social que se vive actualmente en el país y especialmente en nuestro municipio, sobre los muchachos, los educandos, y a través del programa vamos a ir desarrollando otros niveles en la parte social. Buenos días, Yoribel. Buenos días. Bienvenido al programa. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Bienvenido aquí. Gracias por la invitación. Estamos siempre para tratar estos temas de suma importancia que el país y en especial nuestro municipio nos interesa. Ayer estuve hablando con la licenciada Ubaldina Piñero sobre el tema de la salud y tocamos ciertos puntos con relación a lo que es la descomposición social, a los jóvenes, sobre lo que es la conciencia, el comportamiento cívico de algunos padres, representantes, hijos, y en especial nuestro tema pues va dirigido más que todo a los muchachos que están estudiando, que hemos visto que la ley, el tema del SEGNA o de la LOGNA, la ley de la LOGNA, algunos padres, algunas madres, algunos representantes y otras personas en diversas ocasiones pues critican algunas leyes o algunos artículos de esta ley. Para comenzar este programa yo te pregunto, Yoribel, como presidenta de esa institución, ¿cuáles crees tú que son artículos que son criticados y que algunos padres y representantes no están conformes con ellos? Bueno, primeramente buenos días, te felicito por esta iniciativa, porque de verdad es muy importante que la sociedad esté informada de todo lo que se está haciendo en el municipio, especialmente con los niños, niñas y adolescentes, en virtud de que son la base fundamental o la bandera principal de la gestión de este gobierno socialista, porque en base o para ellos estamos nosotros construyendo el socialismo en Venezuela, para que ellos puedan disfrutarlos y vivir en libertad, en igualdad de condiciones. Eso es lo que se llamaría la formación del nuevo hombre y la nueva mujer de la en una nueva república. Con valores socialistas. Sí es. Fíjate, el SEGNA es el órgano rector del sistema de protección dentro de los municipios. Estamos dirigidos por un instituto autónomo, Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que pertenece al Ministerio del Poder Popular para las Comunas. De allí se desprende los consejos municipales y las direcciones regionales llamadas IDENA. En el municipio de Independencia el SEGNA funciona desde el año 2003, y lo digo con toda propiedad y responsabilidad, que es desde el 2009 que el SEGNA se conoce en este municipio, porque en los años anteriores el SEGNA solamente se dedicaba a repartir cotillones en las escuelas y a ser un ente de
politiquería barata, por decirlo de alguna forma, sin brindar ningún beneficio a la población para la que fue creada, que es garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de este municipio en específico. Cuando el alcalde decidió nombrarme como gerente del SEGNA, o que asumiera la responsabilidad del SEGNA, el SEGNA era un instituto con una asignación presupuestaria de 234.000 bolívares anual. Esta asignación presupuestaria la hizo el alcalde anterior, al alcalde Carlos Vidal. Imagínate, ¿para qué puede alcanzar 234.000 bolívares? Para hacer absolutamente nada con 9 personas allí trabajando. Aparte de eso, el Consejo tenía una deuda, nosotros asumimos en junio del 2009, tenía una deuda de prestaciones sociales, liquidaciones, vacaciones del 2008, noviembre y diciembre de quincenas del personal que estaba allí del 2008 y evidentemente desde enero hasta junio del 2009. Toda esta deuda fue cancelada por el actual alcalde y desde allí ha venido haciendo incrementos importantes para el Consejo de Derechos para que puedan así funcionar verdaderos programas que vayan en beneficio de la población infante juvenil de este municipio. Yo me imagino que uno de los artículos más criticados o de los artículos más criticados por la sociedad son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero resulta que, como le he dicho a muchos padres que se presentan al SEGNA a veces un ¿Cuáles poco... son, y disculpa que te interrumpa, cuáles son esos artículos? Derecho a ser escuchado, derecho a participar, derecho al debido proceso, sobre todo en las instituciones educativas, derecho al debido proceso. En las instituciones educativas el docente está acostumbrado, los directores, que el muchacho comete una irregularidad y de inmediato quiere ser expulsado, y eso está prohibido. Y para ello existe un debido proceso, ¿no? Y eso se debe ajustar a unas normas de convivencia que deben tener las escuelas y que es un lineamiento que mandó el Ministerio de Educación, que todas las instituciones educativas deben contar con unas normas de convivencia, que en nuestro municipio lamentablemente son pocas las instituciones que la tienen. De hecho, solamente son 4 instituciones que tienen estas normas de convivencia aprobadas por el SEGNA, sin embargo siguen en revisión debido a los cambios que han sido establecidos por el Ministerio de Educación. Fíjate una cosa, es evidente que hay una descomposición en la sociedad. De hecho, yo soy una madre preocupada por mi hija de 2 años. A veces nosotros vemos a un niño o un adolescente cometiendo alguna irregularidad. Ay, eso no es problema mío. Eso es lo primero que uno dice. Es el problema de su mamá y de su papá, que vean cómo hacen con su muchacho. No, si es problema mío. ¿Por qué es problema mío? Porque yo tengo una hija de 2 años y resulta que ese muchacho puede ser el suegro de mi hija. Entonces, si ese muchacho que tiene esa conducta irregular puede ser el suegro de mi hija, ¿qué será del hijo de ese muchacho? Que va a ser el marido de mi hija. Entonces sí es mi problema. Hay un artículo muy importante en la LONNA que es el 4 literal A, que habla de la corresponsabilidad. Entonces, la sociedad culpa al SEGNA, la sociedad culpa al alcalde de los problemas que existen con los niños, niñas y adolescentes. Y no se dan cuenta que lamentablemente, nos guste o no, el problema se radica en el núcleo familiar. Fíjate una cosa, la mayoría de los hogares están formados por padres o madres solos. Tengo comunidades aquí en el municipio, padres solteros o madres solteras. Y tengo graves problemas en el municipio porque tengo niños que han sido formados por abuelos, por tíos, por tías, por vecinos. Han sido criados por vecinos y no por padres. Entonces ya allí está la descomposición del núcleo familiar. Ya por allí falta una figura, ¿no?, que es importante en la formación del niño. De allí viene la falta de la educación, porque evidentemente donde existe una descomposición familiar, donde falta el padre o la madre, viene la falta de educación o la falta del compromiso del niño con la educación. Porque resulta que si es el padre solo, pasa todo el día trabajando, ¿entiendes? Y los niños solos. Y si es la madre sola, es de igual forma. Pasa todo el día trabajando y los niños solos. Eso es uno de los problemas, eso es uno de las causas. La otra causa, no menos importante que la primera, es, y siempre lo hemos dicho en todo el trabajo que hemos hecho, que los padres, cuando el niño está aprendiendo a hablar, le enseña groserías, no sé por qué. No enseña al niño a que cuando está creciendo hay que enseñarle que tiene que pedir bendición a su papá, cruzando la manito, pedir bendición a la mamá, cruzando la manito,
respetar cuando sus padres están conversando con otras personas, saber pedir las cosas, mamá por favor dame mi tetero, mamá por favor esto, o sea, no enseñan valores, sino es grosería y se la aplauden. El muchacho dice una grosería, ay, dijo tal grosería, Causa ay, risa, no sé causa qué. gracia. Entonces cuando el niño está grande, del tamaño de la madre o del tamaño del padre, viene la grosería más fuerte. Y me voy para la calle porque sí, por decirte de alguna forma, pero esas no son las palabras. Y me quedo en casa de fulano porque sí. Y no voy a estudiar más. Y no voy a hacer esto. Y usted es una doña tal cosa. Y entonces viene la madre o el padre, baja un mecate o baja un cable, y entonces le da mecatazo, le da cablazo a la muchacha. Eso es maltrato. Ahí no están corrigiendo. Entonces donde viene y actúa el SEGNA o el Consejo de Protección, y entonces donde dicen que la alumna que cría el muchacho entonces que le dé la cuestión. No, no es así. Fuiste tú que no enseñaste a tu hijo, no le enseñaste valores o no lo educaste con valores, y entonces ahora el muchacho se ve de tu tamaño, te perdió el miedo, y es donde viene la reacción del muchacho hacia el padre. Entonces no lo estás corrigiendo con agarrar un mecate y un cable y marcarlo, sino que lo estás maltratando. Entonces donde le echan toda la culpa a la alumna, que la alumna está sinvergüenciando a esos delincuentes, porque eso es lo primero. Fíjate que la cadena, discúlpame que interrumpa, Yuribel, la cadena sobre los valores con tradiciones de años. El doctor, usted misma, mi persona, parte del equipo de nuestra emisora que nos acompaña. Nosotros fuimos creados en una formación con respeto, con valores, con principios y hasta con éticas. Y a nosotros por algún mal comportamiento, por una corrección, vamos a decirlo así, nos castigaron, nos dieron algunos correazos, nos dieron unas cosas, y bueno, los padres antes eran, creo, más severos, ¿no? Algunos dicen que los padres de antes querían menos a sus hijos que los de hoy. Yo digo todo lo contrario. Por supuesto. Y en eso, algunos en las leyes dicen, bueno, es que lo que sucede es que antes los padres, si uno hacía algo malo, nos daban un correazo, un latigazo, y ya había un miedo, había un respeto, y verdaderamente pues había que pensarlo 2 veces para volverlo a hacer. Hoy en día, o sea, el padre veía a uno y lo amenazaba, y con amenazarnos ya estábamos corriendo, y ya nosotros teníamos cierto miedo, ciertos temores. Hoy en día es todo lo contrario, Yuri. Algunos padres dicen que hoy en día ellos no pueden amenazar a sus hijos porque ya se sienten ellos mismos amenazados, y que el muchacho ahora es quien amenaza al padre. Cuando el padre agarra una correa, inmediatamente le dice, si me das un correazo, te denuncio en la LONNA, en el SEGNA o en la policía. Y yo te pregunto, ¿tiene algo que ver eso con la deformación social, con las rupturas de valores, con esos principios? Eso me lo van a responder al regreso de la pauta. No se vayan, ya regresamos. Independencia TV. Ya estamos de regreso hoy con 2 figuras muy importantes en el municipio que representan una de las instituciones, yo diría, delicadas, como es la LONNA, y en representación de nuestra amiga Yuribel Ruiz, quien es presidente del SEGNA y que lleva esa responsabilidad en el municipio de Independencia.
con relación al tema tratado. Quedamos sobre las amenazas de los padres y sobre la amenaza de los hijos hacia los padres, de esa descomposición social que se viene viviendo, de esa cadena que se ha venido rompiendo a lo largo de los años, poco a poco, y que hemos llegado verdaderamente a un tiempo donde ya los hijos no respetan a los padres y los padres tampoco respetan a los hijos, y que bueno, esto nos conlleva a una situación bastante crítica, y nosotros preocupados en primer lugar, como en nuestro municipio, pues tratamos este tema. Fíjate algo importante que dijiste cuando me lo preguntaste, que cuando la mamá agarra la correa o cualquier instrumento, herramienta para pegarle al hijo o reprenderlo, como dicen ellas, el muchacho le dice: si me das, te acuso con la logna, te acuso con la policía. ¿Qué edad tiene ese niño, esa niña, ese adolescente? Ya está grande, ya creció. Nosotros que estamos en la calle, ¿desde qué edad ves tú un niño en la calle? Descalzo, sí, en interiores, en diferentes formas, en ropa íntima, sin camisa. ¿Desde qué edad? Desde el año de vida un niño anda en la calle. ¿Con el permiso de quién? ¿De su papá, de su mamá o del responsable que esté con él? ¿Cómo es posible que un niño de 5 años esté en la calle a las 9 de la noche? Eso se ve aquí en Soledad. La Plaza Anzoátegui y la Plaza Bolívar, las vías públicas del municipio, a las 9 de la noche tú ves niños, niñas y adolescentes en la calle. ¿Con el permiso de quién? ¿Cómo es posible que una madre o un padre pueda estar acostado en su casa tan tranquilo, sabiendo cómo está la sociedad con la inseguridad, con su hijo o su hija en la calle? Entonces vuelvo y te repito, la descomposición está en la familia, en el núcleo familiar. Porque a mí un niño de 5 años o de 1 año me va a decir que él se va a ir para la calle. Entonces, si tú no le creas esos valores de responsabilidad al niño desde que está en su aprendizaje, en la evolución de su crecimiento, cuando tenga 15 años, evidentemente que te va a decir que si lo maltratas, va con la logna. Y la logna procede, pero no procede como creen muchos, porque sí, hay padres que llegan alterados, que entonces críelo usted, responda usted, no, responda usted, críelo usted, no, es su responsabilidad, es su hijo, usted decidió tenerlo, es su responsabilidad, no lo educó bien, es su responsabilidad que se comporte ante la sociedad como se comporta. Mira, son muchos... Discúlpame, ¿tú no crees que hay algo que tiene mucho que ver, que es la relación de vivencia, la relación del área, del hábitat, el ambiente, la sociedad, vamos a decir, de la sociedad, que incluso tenga que ver con esa descomposición, por supuesto, y con el comportamiento por incluso del niño. Porque yo te puedo dar fe, que yo veo algunos padres cómo orientan a sus hijos, cómo le hablan, cómo le dicen, el trato incluso tan delicado que le dan, y el muchacho a veces lo que hacen es mamarle gallo, y mira, amor, ven acá, no te vayas para la calle, y el muchacho se van porque hay otro por allá que le dice: acá vente, ¿qué tal? Que no sé qué es. Sometidos, no sé qué más. O sea, eso influye mucho. Sí influye y tiene mucho que ver. De hecho, la descomposición social que existe es debido a la pobreza, y la pobreza genera embarazos a temprana edad, genera prostitución, genera delincuencia, ¿entiendes? Genera evidentemente crecimiento en la pobreza, porque en la pobreza radican muchas cosas, ¿ves? Y te voy a decir una cosa que me decía mi abuela: los padres tenemos los hijos, no los corazones, ¿entiendes? Y como he visto de urbanizaciones salir capos, también he visto barriadas de salir buenos médicos, buenas enfermeras. Son muchos los factores, como te dije. Va desde la falta de valores, desde el núcleo familiar, educar en valores a sus hijos, la misma condición social. Pero es que fíjate que la misma condición social te la haces tú. Y me voy a colocar yo como experiencia para no hablar de más nadie. Fíjate, a mí me crió mi abuela, a mí no me criaron mis padres. O sea, mi mamá me tuvo el 17 de diciembre del 81 y desde ese mismo momento
Hasta el 3 de octubre del 2008 estuve con mi abuela, hasta ese día que falleció. Y yo no soy ninguna mala persona. Tengo mi casa, mis cosas, mis bienes, tengo mi trabajo. Tengo una hija de 2 años que la tuve a los 30 años, de un hombre responsable que hasta el sol de hoy le ha respondido a mi hija, ¿entiendes? Y está allí al pendiente de su hija. Entonces, a veces ni siquiera se trata de eso. Y algo más importante, que eres una figura en la administración pública donde ejerce. Por supuesto, trabajo con la moral, claro. Entonces donde mi comportamiento influye directamente en el trabajo que tengo, porque yo trabajo con mi moral, ¿ves? Con mi conducta. Yo no puedo estar parada en una licorería y entonces ir un día a un salón a hablar sobre el alcoholismo. ¿Cómo? Si yo educo también, con el ejemplo. Vemos también, Yurimer, también que algo que yo lo he criticado en contra de ustedes, pues yo veo a veces padres, madres, que están en una licorería con los hijos tomando de todo. No sé si este va a ser el sector donde vamos a hablar sobre los programas que ha venido ejecutando el CENI y los que va a ejecutar ahora. Sabes que nosotros trabajamos con estadísticas y en base a las estadísticas se hacen los programas que ejecuta el CENI. Y uno en este año específicamente, aunque no se ha desestimado en los años anteriores, pero se van a trabajar directamente con las familias. De esos proyectos vamos a hablar más adelante. Más adelanticos. Porque yo tengo una pregunta que hacerle, de acuerdo a nuestros televidentes, al doctor Víctor Tejera. Y te pido disculpas que te haya interrumpido. No te preocupes. El tiempo es oro aquí. Sí. Y en televisión, un minuto, bueno, vale. Doctor Víctor, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno nacional ha venido preocupándose por la mejora y la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos, y ha creado, como lo decía al principio, mecanismos, organismos para la administración de la justicia y de las leyes. Usted es el asesor jurídico en el municipio, en el caso del Segna, ¿no? Y debe tener una serie de problemas allí que se han presentado y que a lo mejor, bueno, se han vivido. En este caso, sobre la distribución de la justicia y de los artículos, vamos a decir así, ¿cómo ha venido usted manejándolo en el municipio de Independencia? Al regreso de la pauta, el doctor Víctor Tejera nos va a explicar eso. Ya regresamos, no se vayan. Estamos de regreso, nuevamente en su programa Análisis por Independencia TV, Canal 16. Estamos con el doctor Víctor Tejera, abogado de la República, con una amplia experiencia en las leyes y en la justicia, ¿no? Quedamos en la pregunta que le había hecho anteriormente, doctor, con toda esta problemática de la deformación social, de los tantos problemas que se han creado. Usted que maneja la parte, vamos a decir, jurídica, porque en el caso de Yurimer es lo administrativo, y usted es el consejero jurídico, ¿no? ¿Experiencia en eso? Bueno, mire, muy buenos días, profesor. Aquí en el SEGNA tenemos ya 2 años trabajando sobre la materia penal. En la Ley Orgánica de Protección de Niños y Niñas Adolescentes se establece ahora
la responsabilidad penal del adolescente. Eso tiene específicamente... ¿Es una reforma, doctor? Sí, eso fue cuando la reforma que hubo, la responsabilidad penal. Porque vean lo que pasaba antes. La comisión de los delitos generalmente lo cometían adolescentes. Los adultos los usaban, cometían el delito porque no eran imputables penalmente. Cuando los trasladaban al tribunal de control, entonces ese niño, ese adolescente, no respondía penalmente. Entonces usted veía, bueno, fulano cometió un homicidio, un robo, un secuestro, y lo liberaron, un adolescente, porque no era imputable. El Estado venezolano, preocupado por eso, por el gran daño social que se estaba causando tanto al adolescente como a la sociedad como tal, por la comisión de esos delitos, la proliferación de delitos en esos adolescentes, hizo esa reforma y estableció las sanciones. De 0 a 12 años, los niños no responden penalmente, pero sí se le imponen medidas de conducta a los niños. De 12 años a 14 años tienen una sanción. Los delitos graves, valga decir, secuestro, droga, robo de vehículo, robo, homicidios, secuestro. Eso tiene una penalidad en base a los años. De 12 a 14 años tiene una sanción que oscila entre 6 meses y 2 años. Esa es la primera sanción. Si el adolescente va más allá de los 14 años un día, a los 18 años menos un día, tiene otra sanción, que es de 2 años a 5 años. Y actualmente está pensando en incrementar esas penas, porque ya se ha comenzado otra vez a proliferar esos delitos, la comisión de los delitos, porque simplemente un muchacho comete un delito, si no tiene antecedentes penales, entonces le imponen la menor pena. Por ejemplo, esa de 2 a 5 años, entonces le sancionan con 2 años. Y con un buen abogado y un claro, buen comportamiento, ya a los 6, 7 meses está por fuera. Bueno, hay una reforma por allí que ese tipo de delito ahora no tiene beneficio. No tiene beneficio. Sin embargo, tenemos el problema de los jueces, de algunos jueces, que a punta de billete, de esta gran corrupción que tiene el sistema judicial, de repente te dan un beneficio en un delito de esto. Porque si no hay un beneficio para un delito menor, entonces ¿cómo existe un beneficio para un delito grave? Y eso se ve. Y los abogados nos sorprendemos a veces de algunos jueces que toman medidas, diría yo, a libre arbitrio, sin tomar en cuenta el Código Orgánico Procesal Penal. Y algunos fiscales también que se prestan. Igualito, eso es así. Entonces, el SEGNA, hace 2 años diseñamos unos cursos que estamos visitando los planteles educativos y estamos explicando los deberes, los derechos, porque el problema de los niños, de los adolescentes y niños, es que ellos reclaman los derechos. Desde el artículo 1 al 93 tiene derecho, bueno, habidos y por haber. Después del 94 vienen los deberes. Esos deberes no se los saben ellos. No les conviene saber. Que ahí está respetar a sus padres, respetar a los vecinos, respetar los símbolos patrios, cumplir con la sociedad, cumplir con sus estudios, respetar a sus profesores. Y yo le pregunto, y disculpándome que la interrupción, yo le pregunto, ¿no es también una obligación del SEGNA en ese sentido de orientar a esos muchachos? ¿Cómo hacemos allí para que ellos conozcan también sus deberes? Porque ellos reclaman sus derechos, pues, y los deberes. Bueno, justamente, dentro de la charla que estamos impartiendo, hace 2 años para acá, ya hemos visitado parte de aula del Liceo Temístocle Maza, en la escuela Odena, en Caucahuita, Fray Nicolás, Antonio Suárez. También hemos ido.
Entonces se están dando charlas de valores, de sustancias psicotrópicas y de responsabilidad penal. Dentro de la responsabilidad penal se le está impartiendo orientaciones sobre los deberes uno por uno, se le está explicando los derechos, los deberes y las garantías que disfrutan ellos como adolescentes. Y en este año vamos a continuar con esas charlas, porque pensamos que a través de ellas vamos a disminuir un poco la comisión de los delitos y estamos contribuyendo a formar un nuevo ciudadano con esos valores. Allí debe de trabajar. Otra cuestión que le quería informar es que el exgobernador Teresa William Saab, él hizo un decreto sobre los motorizados. Ahí vamos. Y sobre los niños después de las 9 de la noche en la calle. Ese decreto lo activamos nosotros hace 2 años, con anuencia del ciudadano alcalde aquí, porque gracias al alcalde que siempre ha colaborado con nosotros hemos desarrollado esta labor, hemos tenido esa colaboración. Entonces aquí se han hecho operativos con la guardia, con la policía, y en el caso de los padres que carguen un niño en los sitios como licorería, donde haya juego de envite, azar, entonces se detiene al padre. Y el muchacho que esté solo en un sitio de esto, después de las 9 de la noche, aquí en la Guardia Nacional, en la policía, se detiene preventivamente. Cuando aparece el padre, se le hace una charla y se le firma una caución. Eso ya se está realizando. Doctor, ¿usted cree que verdaderamente, con toda la honestidad posible, con todas estas leyes, con todas estas reformas y con todas estas normativas que los gobernadores, que los alcaldes a cada momento sacan? Usted lo acaba de decir, el doctor Teresa William Saab, gobernador, hizo un decreto hace 2 años atrás, creo, sobre el problema de los motorizados, sobre los niños, los jóvenes menores en la calle. Ahorita el mismo ministro de Justicia, conjuntamente con el gobernador Aristóbulo Isturi, acaban de retomar nuevamente esa reforma. Motorizados a las 9 de la noche, ya están, que no tengan excusa, porque el ministro lo explicó bien, debe de tener una excusa, debe de tener una base. ¿Por qué tú andas a esa hora? Si andas comprando una medicina, ayer lo estábamos hablando, si es una emergencia, qué sé yo. Pero los jóvenes menores a las 9 de la noche en la calle, que se agarre, que lo detenga la policía, ¿usted cree que verdaderamente, con toda honestidad, usted como profesional del derecho, la profesora Yuribel Ruiz como presidente del SENA, se lleve a cabo, se realice esto verdaderamente como debe de ser, con una verdadera formación de principio, de ética y moral por parte de las autoridades militares y civiles, vamos a decir así, la policía y la Guardia Nacional? Tiene un motorizado, y entonces lo digo con toda responsabilidad a través de esta cámara, siempre hay el padrino o siempre hay cuánto hay para eso. Entonces, ¿qué nos garantiza verdaderamente que esta nueva reforma sobre los motorizados de las 9 de la noche y sobre los niños menores de edad que estén circulando a las 9 de la noche sean retenidos hasta que llegue el padre, el representante y actualice? ¿Eso verdaderamente, usted cree que verdaderamente se llegue a dar como debe ser? Bueno, evidentemente no es suficiente lo que hace el Estado. Sin embargo, a partir de estos proyectos que dice la presidenta sobre los trabajos que se van a realizar con la familia, va a ser fundamental, porque tenemos que integrar a la familia en sí. Como decía Yoribel, el problema está en la formación doméstica que recibe el muchacho desde el comienzo, desde los primeros años de vida. Y hay que crear la conciencia. Gracias a Dios, a estos medios de comunicación se está difundiendo este tipo de programas para llamar a conciencia a la gente. Porque mira, aquí hay ley para todo. Aquí sobra leyes. Aquí sobra mucha ley. Para todo hay una ley. Pero entonces el problema no es de ley. El problema es de la persona
de los principios, los valores que tenga cada quien como ciudadano. Amigos, al regreso de la pauta, ya para terminar el programa, vamos a tocar un tema sobre los embarazos precoz y los estudiantes, especialmente del liceo, ¿no?, que tienden a tener tantos problemas, incluso la falta de respeto con el docente, con el profesor y el profesor con ellos. No se vayan, ya regresamos. Independencia TV. Bueno, y estamos de regreso en análisis hoy por las dos personalidades que representan el municipio de Independencia en el caso del SEGNA. Y habíamos quedado que el doctor Víctor se nos pasó para aquel bando, vamos a decir así. Y es que faltaba una pregunta, doctor, era sobre los casos, muchos casos sobre la parte legal de los adolescentes aquí en el municipio. Aquí se han presentado varios casos que podemos clasificarlo entre comisión de faltas y en delitos. En cuanto a la comisión de faltas, cuando el muchacho se ha demostrado que está en curso en una comisión de una falta, generalmente los estudiantes a nivel medio, se le impone un trabajo comunitario que realizan de 1 mes a 6 meses para que cumplan con esa no sanción, como diríamos como una medida que tiene que cumplirla, formativa, educativa. En cuanto a los delitos, cuando se han presentado casos que han utilizado armas de fuego, armas blancas, se han agredido entre ellos, la Fiscalía de Ciudad Bolívar, la Fiscalía Penal y los tribunales están prestos en todo momento y hemos reportado casos a Ciudad Bolívar que han sido sancionados, han sido establecidos, porque son delitos graves, con lesiones personales, pelean, riñas callejeras. Sí, hechos de sangre. Hechos de sangre. Bueno, doctor, muchas gracias. Para finalizar el programa vamos a tratar entonces de hablar con Yuri Ver, el presidente del SEGNA, sobre los proyectos. Tú me decías al principio que tenían el proyecto mancomunado con la sociedad, con los padres, representantes. En este sentido, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a trabajar ustedes? Vamos a hablar de los proyectos. Bueno, hasta el año pasado estuvimos trabajando directamente con los docentes y niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas. Este año tenemos cinco programas para trabajarlos en los 4 trimestres del año. Uno de ellos es trabajar directamente ahora con los consejos comunales, formar a los consejos comunales en cuanto al sistema de protección. De hecho se llama formación a los consejos comunales y sociedad, ¿no? E instituciones públicas, es decir, también se debe formar en base al sistema de protección, aunque ellos manejan las leyes, pero a veces no tienen la formación idónea del sistema de protección, las instituciones de seguridad del municipio. Ellos también deben ser formados. Vamos a formarlos a ellos, de manera que ellos, cuando se les presente la situación en sus despachos o en sus sectores, sepan primero dónde acudir y no estén en el peloteo de que si es por el Consejo de Protección, que si es por el SEGNA, que si es por el tribunal, que si es por la Fiscalía o es por la Defensoría. No, o sea, de esa forma. Otro programa es, además de la formación en base al sistema de protección, va a haber formación de conciliación, mediación, divorcios, asesoría jurídica en todos los sentidos, porque nos encontramos en los consejos comunales
con muchas dificultades en base a la parte legal y en base a la parte administrativa. Nosotros, además del sistema de protección, también vamos a llevar asesoría jurídica y asesoría administrativa a los consejos comunales, porque sabemos que ellos reciben recursos y no todos tienen esa parte administrativa para conocen el funcionamiento administrativo para distribuir o hacer una buena distribución de los recursos. Sí, como por ejemplo, hay sectores que reciben recursos y en vez de hacer proyectos en base a su escuela, mejorar la calidad de vida o mejorar la infraestructura de la escuela. Tenemos una escuela que no tiene cocina, en este caso es la Simón Rodríguez. O sea, vamos a educar a los consejos comunales que los recursos deberían ser desviados, sin menospreciar ninguna prioridad que tengan ellos en su sector, también a los centros educativos. O sea, colaborar con el Estado, porque es un beneficio que es a largo plazo y que es para sus hijos de la misma sociedad, pues. Otro de los eso como por ejemplo, otro de los programas van a ser que se van a empezar a incrementar los operativos de prevención en seguridad de niños, niñas y adolescentes, que era el decreto número 108, que fue ratificado por el actual gobernador, el profesor Aristóbulo Isturi, y por supuesto con la venia del ciudadano alcalde Carlos Vidal, que desde que agarró su gestión, la prioridad para él ha sido el SENDA en su gestión. Otro de los programas es crear nuevas defensorías, además de la que tenemos a cargo el profesor Víctor Tajeda, que está llevando un buen trabajo hasta ahora. Vamos a crear 2 defensorías, pero en la parroquia, en la zona rural. Tenemos pensado crear una en Palital y la otra en la zona de Coloradito, porque son zonas muy distantes a la zona urbana y de verdad que no podemos estar en todas partes. Entonces estos serían nuestros ojos y nuestros oídos hasta aquí. Muy corto el tiempo para tantas cosas importantes que tenemos que hablar. Se nos fue prácticamente la hora, pero quedamos pendientes para una nueva oportunidad donde vamos a estar hablando, resumiendo las cosas. Quedaron muchas preguntas incluso por hacer. A ustedes, queridos amigos televidentes, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ustedes, doctor, también a Yuribel. Gracias. Y será en una nueva oportunidad que estaremos con la gente de la escena, que estaremos nuevamente hablando y desarrollando muchos temas importantes que usted, padre, madre, representante, deben de conocer. Orientar a sus hijos, orientar a las familias, al hogar. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Buenos días.